Bueno, bon vespre a tothom. Buenas tardes. Habíamos adquirido el compromiso en el Centro Cultural Llibreria Banquerna de debatir sobre la formación del gobierno del govern en Cataluña. Y bueno, nos hemos encontrado obviamente, como todo el mundo, con que las negociaciones han ido a un ritmo que no nos permite hablar hoy del gobierno, sino de las negociaciones para formar gobierno. Pero en todo caso, creíamos que era bueno mantener este debate y probablemente cuando el gobierno esté conformado y en marcha, pues quizás organizar un debate también sobre las políticas contempladas en el acuerdo de gobierno y su implementación. En todo caso, hoy hemos traído para hablar de esto a periodistas y politólogos que son los que han de hablar y han de tener protagonismo. Está Neus Tomás, David Portabella, Luis Orriols, todos ellos bien conocidos en la esfera del periodismo y la politología, y, como no, el moderador Josep Capella, un veterano de periodista, corresponsal de prestigio en nuestro país. Solamente 4 apuntes, y es que es verdad que las negociaciones de gobierno no van con el ritmo que probablemente muchos hubieran querido o pensado, pero esta es la realidad. Y esta es la realidad que probablemente tiene que ver también con la forma en que se han llevado a cabo, ¿no? Como han dicho algunos destacados comentaristas, esto es una realidad incontrovertible. Se ha elegido un camino y probablemente no se entiende muy bien que nos ir a una investidura sin acordar un programa, ¿no? Como me decía el otro día una periodista del Segundo Diario alemán. Y después también yo creo que hay mucha discreción y por lo tanto periodistas y comentaristas se encuentran con poca información, pero también con información muy sesgada, en mi opinión, y que quiero apuntar, porque yo creo que se habla muchas veces para la galería de que si el Consejo de la República, que si el Consejo de la República puede estar por encima de la Generalitat, cosa que yo, como por ejemplo miembro del un socio más humilde del Consejo de la República, yo al menos tengo muy claro, y yo creo que todo el mundo tiene muy claro, que el Consejo de la República tiene unas funciones que nada tienen que ver con el día a día de la gestión del gobierno. Y por lo tanto eso yo creo que ya estaba claro y seguirá estando claro. Lo que pasa es que yo creo que también hay una realidad. Es decir, por primera vez esto que tanto se pedía desde muchas esferas, de que el nacionalismo o el independentismo no solamente fuera mayoritario en escaños, sino que lo fuera también en votos, ha pasado. Y como ha pasado, es justo reconocer que hay fuerzas políticas que insistirán, igual más que otras, en que se ha de acentuar la estrategia política y sobre todo la estrategia supranacional. Es decir, fuera de Cataluña, ¿qué hacemos? No solamente a Madrid, que es un tema controvertido, pero sobre todo en la esfera internacional, porque no olvidemos que en muy poco tiempo se ha producido una sentencia en un tribunal de Bruselas sobre un conseller, el conseller Lluís Puig, que apunta claramente un camino, y es que no se entrega al Estado español a ninguno de nuestros exiliados porque no tendrán garantías. 2, se ha producido un hecho insólito en el Parlamento Europeo, y yo lo puedo decir porque he sido parlamentario europeo, no ha pasado nunca esto, que un 42% no avale la retirada de la inmunidad a unos parlamentarios, y esto evidentemente tiene mucho que ver con la esfera internacional y la solución del conflicto. Bueno, y ha pasado todavía hace pocos días que la Cour d'appel de Quebec, que un tribunal, para entendernos, como si lo que ha pasado en Quebec es como si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hubiera dicho que la ley de autodeterminación del Parlamento catalán es legal. Cuanto a algunos se les llena tanto la boca de que somos el país más descentralizado, deberían pensar, ¿no? Y por tanto, claro, lo que en Quebec se haya dicho lo que se haya dicho, creo que también tiene una relevancia, como lo tiene el segundo referéndum en Escocia. Todo esto que está pasando en la esfera internacional tiene que ver y tiene que ponerse sobre la mesa. Y es justo reconocer que hay partidos que probablemente quieran poner esto en el centro de la estrategia,
porque no olvidemos que en Escocia, con menos porcentaje de votos independentistas en su Parlamento, se va a celebrar un segundo referéndum que, por cierto, bendice la Unión Europea. Por tanto, todo este damero de piezas influye también en la negociación. Pero en todo caso, bienvenidos al debate. Quiero que los periodistas y politólogos debatan sobre el tema. Me consta que hay gente incluso del extranjero que está mirando la retransmisión en streaming y una vez más doy la bienvenida a todos y especialmente a nuestros invitados para que debatan sobre la conformación y negociaciones de gobierno en Catalunya. Bona tarda a tothom. Gràcies, delegat, per la presentació y per convidar-me a participar en aquest ciclo. Un ciclo muy interesante. Vamos a optar por el castellano porque en Madrid tenemos, me ha comentado el delegado y otra gente que se conecta, mucha gente de Madrid interesada en estos momentos en cómo está la situación en Cataluña. Un ciclo, digo, muy interesante, pero tal como están las cosas, seguramente tendremos que movernos un poco en el alambre, ¿no? Porque 2 meses después de las elecciones, como decimos en Cataluña, més calent és a l'aigüera, o no, como diría un buen gallego, pero no se preocupen porque con el cartel que tenemos hoy, que nos va a acompañar, no les va a defraudar y seguro que después de esta horita salen mucho más situados sobre el momento en que nos encontramos. Nos acompaña Lluís Orriols, politicólogo y profesor de la Universidad Carlos III y que seguro que conocen muchos de ustedes porque colabora en diferentes medios de comunicación, como también lo hacen los otros 2 contertulios que tenemos hoy, 2 periodistas catalanes, una en Barcelona, Neus Tomàs, que es directora adjunta del diario .es, una experimentada cronista política, tanto de la situación catalana como de la española, igual que David Portabella, que es el delegado del Punt Avui en Madrid, un hombre también muy experimentado, un buen analista de lo que pasa allí y de las repercusiones entre Madrid, de las relaciones entre Madrid y Cataluña. Una barreja de puntos de vista de allí y de aquí que seguro enriquecerán el debate, una charla que esperemos será tranquila sobre la formación del nuevo gobierno en Cataluña, que en estos momentos parece enrocada o bloqueado, o al menos es lo que se transmite en los medios. Pero sea como fuera, después de la primera investidura fallida de Pere Aragonès y la incapacidad del bloque independentista de ponerse de acuerdo, se ha activado la cuenta atrás y queda 1 mes y medio, como mucho, para repetir unas elecciones o para que Aragonès sea elegido, investido, ¿no? Finalmente, en el último suspiro o no, de cosa que los catalanes ya tenemos experiencia. Frases como eso de que es más lo que nos une que lo que nos separa o que las discrepancias son mínimas, quizá empiezan a no colar y quizá es posible que la falta de acuerdo sea algo de más calado. Mientras, eso sí, el terreno se va embarrando, la palabra barro la habéis utilizado todas en algún momento y ya veremos si, como decía David, creo que era en alguno de sus artículos, se pueden sacudir ese barro y finalmente afrontar los retos que tiene el país. Pero así las cosas, pasemos, como se dice, de las musas al teatro, entremos en materia y podemos hacerlo con una pregunta concreta. Yo diría, vamos a ver, vamos a mojarnos con una respuesta una primera reflexión y una respuesta concreta. ¿Habrá gobierno o no? Empecemos por dónde, por Barcelona, Neus. Yo creo que habrá gobierno. Habrá gobierno básicamente porque los partidos que están negociando... Buenas tardes, sé que no he saludado. Buenas tardes, buena tarde, Tom. Los partidos que están negociando para la investidura de Pere Aragonès y para la configuración de este gobierno tienen cada vez menos cosas en común, pero tienen un interés que comparten y es el interés en no ir a unas nuevas elecciones. Por lo tanto, yo creo que Govern lo va a ver. No estoy en condiciones de decirte qué configuración tendrá, porque seguramente, si no nos mienten, todavía no está decidido. Sabéis que en Junts, luego entraremos en más detalle, hay un debate interno. De momento ganan los partidarios de estar dentro del gobierno.
podemos apelar al tópico, ¿no?, de que siempre hace más frío en la oposición que en el gobierno, ¿no? Hay más de 200 altos cargos que se quedarían sin trabajo y eso siempre es un dato a tener en cuenta en este tipo de negociaciones. Por lo tanto, gobierno va a haber. Ahora mismo, si tuviésemos que hacer un cálculo de probabilidades, es más probable que Junts esté dentro que fuera, pero eso no significa que no haya gente dentro de Junts que considere que habría que investir a Pere Aragonés y quedarse en la oposición, ya veremos. Pero en lo que sí que coinciden todos es en el riesgo de ir a unas nuevas elecciones, básicamente por un interés más allá del interés del país de tener un gobierno, por supuesto, como en todos los países, sino porque el riesgo de ir a unas nuevas elecciones implica que Salvador Illa, que ganó también en estas elecciones, pues fuese no solo el más votado, sino que ampliase su diferencia, ¿no? Y que hubiese un cierto desencanto en el electorado independentista. Sí, lo vamos viendo. Luis lo controla más los datos, pero creo que la intuición, por lo que dicen, va por ahí. A ver, David, mójate. ¿Y habrá gobierno o no habrá gobierno? Así. Primera respuesta así rapidita. Luego ya entramos en todos los detalles que ha apuntado Neus, que son amplios y que en esta hora vamos a intentar esclarecer cómo va el tema. David. Sí, coincido con Neus. A ver, si la lógica empuja a que un escenario es malo para todos los protagonistas y una repetición electoral lo sería, al final los protagonistas, todo te lleva a pensar que tenderán a evitarlo, aunque sea in extremis. Lo que pasa es que Cataluña se ha convertido en el país del último minuto, incluso del tiempo de descuento, y parece que se empeña en ser fiel a esta historia reciente. Por ahora Esquerra y Junts han abrazado la metáfora compartida de lo que no quieren un Vietnam. Hasta aquí el consenso, ahora necesitan abrazar una metáfora de lo que quieren. Siempre es más difícil detectar lo que no se desea que lo que se quiere compartir. Y estamos a la espera. Quim Torra necesitó 144 días, Carles Puigdemont 105. Es cierto que no era responsabilidad de Esquerra. A Pere Aragonés le gustaría no llegar al minuto último del 26 de mayo, pero el calendario no le pertenece en exclusiva. Luis, ¿cómo lo ves? ¿Cómo veus? A ver, yo tiendo a pensarlo en dos ejes, ¿no? La primera es, hay una aritmética parlamentaria complicada, es decir, el arco parlamentario que nos dejó las elecciones hace aritméticas parlamentarias imposibles. Yo creo que la respuesta es no, hay mayorías claras. Tenemos incluso experiencias en los últimos años de mayorías similares y, por lo tanto, no creo que en esa dimensión de tenemos un arco parlamentario imposible, que a veces ocurre, que hay arcos parlamentarios de bloqueo que hacen muy difíciles mayorías parlamentarias. En este caso no lo encontramos en Cataluña. Y dos, existen cálculos electorales por parte de algunos actores, que es con lo que estabais hablando, de una repetición electoral que les beneficie, y yo creo que la respuesta es tampoco. Por lo tanto, como ninguno de estos dos ejes, la respuesta es digamos, proclive a pensar que hay un bloqueo, que puede haber repetición electoral, a mí me hace pensar que va a haber gobierno. Bien, entonces, una vez que hemos situado esta foto inicial y para entrar en una cuestión más, quizá, le voy a elegir la pregunta a Luis, a los politicólogos, la pregunta sería, ¿cómo puede afectar esta situación? La gente, estamos en una situación grave de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica, y la gente, el desapego que había denunciado muchas veces, por ejemplo, Josep Montilla, sobre el tema catalán, pero sobre otros temas sobre la política. ¿Cómo puede afectar en la reputación de la clase política que vean que se están negociando, no se sabe bien qué, sillas, carteras, no se sabe bien qué, en la reputación de los políticos? A ver, a priori alguien puede pensar que este tipo cuando ves que los políticos juegan más a la estrategia política, que incluso propician bloqueos en lugar de gobernabilidad, puede pasar factura a la clase política en general. Creo que es razonable. En el contexto que hablas de pandemia, de crisis económica, de crisis sanitaria, también sería plausible pensar que esto pudiera generar un desgaste a la clase política. Claro, hacer proyecciones es difícil, pero ¿qué nos dice la experiencia? Con respecto al COVID y la crisis sanitaria y económica, desde una perspectiva comparada, lo que estamos viendo es que en el último año
no ha habido un deterioro de la clase política, no ha habido un deterioro de la confianza en el gobierno, en las instituciones, en la satisfacción en la democracia, sino más bien el contrario. Esta pandemia, esta crisis es distinta a otras crisis en el sentido que no está generando una crisis política, no está generando un deterioro de nuestras instituciones. Por tanto, no estamos en un contexto, te diría, particularmente adverso. Digamos que vamos a de hacer leña sobre el árbol caído, ¿no? No estamos en un contexto proclive, de momento, al menos de momento, ya llevamos un año, de momento a una crisis política. Es una crisis sanitaria y económica que nos está trasladando a una crisis política. Las repeticiones electorales, bien, no tenemos mucho conocimiento de esto, pero tenemos dos precedentes en España de repetición electoral reciente, ¿no? ¿Qué nos dice la experiencia? Y es que no hay una repetición electoral, no genera un deterioro estructural de la confianza hacia los políticos y las instituciones. Es verdad que en 2019 sí que hubo un deterioro, en 2016 no, en todo caso no fueron estructurales. Por lo tanto, yo no diría que estamos en un contexto de que si hay repetición electoral, esto puede poner en jaque las instituciones, puede poner en jaque la clase política. Ya tenemos una desafección muy estructural en España, eso es lo que nos debería preocupar. Ahora bien, una repetición electoral sería complicado más por una cuestión de políticas públicas, creo, que de opinión pública. Sobre esto de las urgencias, ¿no? de la reputación de la clase política en Neus, con las urgencias que tiene Cataluña en este momento, ¿tú crees que esto pasaría factura si no hay un acuerdo rápido? Bueno, rápido no lo va a ser, porque ya llevamos 2 meses desde las elecciones y... No llegar al extremo, digamos. Pues la verdad es que ellos mismos, cuando se habla con los negociadores, son conscientes de que alargar tanto la negociación les perjudica como mínimo en imagen, ¿no? Y de hecho, fijaros que en los discursos de Pere Aragonés en el Parlamento, los discursos de investidura, en ambos casos insistió mucho en la necesidad de que fuese un acuerdo rápido, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, decía que sería una irresponsabilidad llegar hasta agotar el tiempo, ¿no? En estas cosas, como ninguno de los que estamos aquí estamos en la mesa de negociación, pues no sabemos quién tiene más responsabilidad en que no haya acuerdo, ¿no? Pues uno quiere ser presidente y los otros se han comprometido. A partir de ahí, pues cada uno tendrá su razón o sus razones, ¿no? Pero es evidente que lo que han conseguido, a mí me ha llamado la atención, y aquí somos 3 periodistas y daría para un análisis interesante, cómo por ejemplo, en las páginas de los diarios de papel online, en las emisoras, en los informativos o en las tertulias de la radio, prácticamente no se habla de la negociación del gobierno, porque creo que, utilizando un concepto muy utilizado en estos tiempos, la sociedad se ha como inmunizado de estas polémicas suyas, porque no hay mucho que debatir, o sea, están ahí encerrados, sabemos que se han intercambiado papeles, pero hemos conseguido seguir pese a sus negociaciones, y de hecho, si os fijáis, muchos días aquí se habla más de qué está pasando en Madrid y de la precampaña madrileña, del hecho de que no tengamos gobierno, algo que, no sé, David, 10 años atrás, si hubiésemos estado en esta situación de 2 investiduras fallidas, sin un gobierno, sin poder aprobar presupuestos en esta situación, porque es un gobierno en funciones, sin un presidente, porque sabéis que Pere Aragonés no tiene las atribuciones de presidente, hubiésemos dicho, no puede ser, que pasaría esto, que no se hablase todo el día de esto. Pues no se está hablando todo el día de eso. Entonces, es por una insatisfacción, yo creo que es por una cierta resignación. En las últimas elecciones hubo una abstención muy alta, lo sabéis, en parte, y esto Luis lo habrán estudiado, en parte evidentemente porque se votó en una situación muy excepcional, pero también había 2 cosas. Veníamos de unas elecciones que habían sido muy tensas y con una gran participación, las del 27 de octubre, y luego con un cansancio no solo por la situación de la pandemia, sino también por la situación de estar pues, con una legislatura agotada, sin un gobierno, con peleas continuas y sin mucha alternativa, ¿no? Por ejemplo, David, tú que ayer, por ejemplo, eres un paseante por las Cortes, que decía Lluís Carandell, por ejemplo, ayer estabas, yo
coincidimos un rato ahí en el Congreso. Nadie habla del gobierno, de la negociación, ¿no? No, hemos normalizado el compás de espera ya como si fuera parte del juego institucional. Y esto, lo que apuntabais, ¿no? Tiene el riesgo de instalar esta creencia tan italiana que en el fondo da igual si hay gobierno o hay interinidad, ¿no? La vida sigue igual, la vida transcurre por un camino y la política por otro. Y enlazando con lo que decíais, claro, es que España nos ha regalado una lección muy reciente en 2019. Ha estado empantanada entre abril y noviembre durante 8 meses por una repetición electoral. Y la lección que te deja es que cuando le dices a la gente que ha votado mal y le pides que vuelva a votar mejor, lo que hace es devolverte un golpe de realidad generalmente. Lo vimos con PSOE y Unidas Podemos entre abril y noviembre. Lo que no fue posible en 8 meses tuvo que hacerse posible luego en noviembre en 48 horas porque al final la realidad se impone. Yo no creo que Esquerra y Junts quieran arriesgar este capital político del que presumen del 51, el 52% de mayoría independentista y volver a tirar los dados porque las lecciones recientes son muy evidentes. Sí, una vez hemos entrado aquí, básicamente los tres habéis descartado unas elecciones, pero me decía alguien que con tanta estrategia podemos llegar ahí a unas elecciones por accidente. ¿Vosotros realmente veis que no, o sea, con tanta táctica puede llegar un momento que decir, pues ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, los cronistas de la política catalana hemos aprendido que todo lo que puede empeorar, empeora y todo lo que se puede retrasar, se retrasa. Con lo cual, yo ya descartable nada, ¿no? Pero sí que sabemos que están intentando que no sea así. Ese sería el resumen, creo. ¿Tú también, David? Sí, los calendarios cuando le das vida los carga el diablo, pero quiero pensar que sí, que en el fondo hay un control de los tiempos. Cuando activas el reloj, digamos, esta frase también, se ha activado el reloj de la democracia, ¿no? De que esto va ya... y además lo hemos visto, llevamos en España, en Cataluña, 5 o 6 años con el reloj este. Hemos activado el reloj, que parece que vaya a explotar. A ver, el Parlamento, el Congreso, esto va a explotar. El día Reyes, un pleno, un domingo por la tarde votando a Puigdemont. Ya nos hemos habituado un poco a este alambre político, ¿no, Lluís? Sí, pero hay un elemento añadido que yo creo que al menos a mí me introduce incertidumbre. Hasta ahora, desde hace un lustro, la fuente de inestabilidad parlamentaria en Cataluña no era que no hubiera una mayoría, digamos, independentista, sino era uno de los socios, que era la CUP. La CUP era la fuente de inestabilidad. Era la que dificultaba investiduras, la que ponía precios más altos. Bueno, es un partido muy particular que maximiza políticas a poder y por tanto es un partido que cuesta al resto de partidos calibrar bien e incluirlos en sus mayorías. Y es un partido ideológicamente más extremo, ¿no? Claro, en esta ocasión, fijaros que ha pasado lo contrario. La CUP es la primera en haber apostado por esta mayoría parlamentaria y la fuente de inestabilidad parece ser que es Junts per Catalunya. Claro, esto no lo habíamos visto antes. Este elemento de novedad es la que a mí me hace tener cierta cautela a la hora de calibrar bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque a priori, si ya tenías bien armado a la CUP, podías decir, la mayoría parlamentaria está más que atada, ¿no? El hecho de que Junts per Catalunya no mueva ficha a mí me genera cierto desconcierto, ¿no? Porque hasta ahora Esquerra Republicana y Junts se habla mucho de lo mal que se llevan, de la poca sintonía, pero ¿desde cuándo esto es importante para que haya un gobierno de coalición? La sintonía es para los amigos. En política simplemente se juega con números, se juega con pactos y reparto de poder y de políticas. Eso se ha demostrado en los últimos años que era posible entre estas dos formaciones. Claro, el hecho de que Junts esté apretando puede responder a una estrategia negociadora para ganar más cota de poder o divisiones internas de un partido que es excesivamente ecléctico y que por lo tanto no hay, digamos, una opinión que se imponga a las demás, o un cálculo electoral. Pueden ser estos tres elementos. ¿Cuál de ellos? Los periodistas lo sabéis más que yo, porque conocéis más las tripas de los partidos políticos. Antes de hacer cosas sobre estructura de gobierno, de hablar, un gobierno para hacer ¿qué?
¿Y quién lo va a hacer? ¿El Consell per la República, un Estado Mayor, un gobierno dual aragonés? A lo Fraga ya nos ha dicho que él no quiere ni tutelas ni tutías, y también tenemos a la sombra de Puigdemont. O sea, ¿un gobierno para qué? Neus, por ejemplo. Pues esa es una de las preguntas que creo que la respuesta depende de a quién preguntes, y ese es uno de los problemas. Es verdad lo que decía Luis, ¿no? Esto no es un gobierno de coalición, no es un encuentro de amigos, al final es una confluencia de intereses y a veces de necesidades, ¿no? Pero sí que hay componentes personales que en este caso pueden estar dificultando la negociación. Yo creo que hay una combinación también de tres cosas. Hay objetivos distintos, estrategias distintas y dificultades personales que se arrastran desde el 2017. Y todo eso complica la negociación. Quiero decir, por ejemplo, la estrategia a seguir en Madrid, ¿no? En el Congreso de los Diputados. La estrategia de Esquerra Republicana no es la de Junts. La estrategia de Esquerra Republicana es intentar que la mesa de negociación dé algún fruto, que hasta ahora es cierto que no lo ha dado, ¿no? Bueno, con la CUP han llegado a esta solución intermedia, que para la CUP a mí realmente, Luis, también me sorprendió que facilitase este tipo de acuerdo, y es, bueno, inténtalo, y si no lo consigues, ven y volvemos a hablar a través de una cuestión de confianza o incluso hablando de un posible referéndum para el 2025, ¿no? En el caso de Junts, no hay ningún tipo de confianza en esta mesa de diálogo, pero además su estrategia es la de la confrontación con el gobierno central, porque consideran que es lo que puede dar más rédito, ¿no? Y la confrontación es pues, en las sucesivas votaciones que pueda haber en el Congreso de los Diputados. Y ahí lo estamos viendo, es decir, Esquerra y los diputados del PDeCAT están votando una cosa y Junts otra, ¿no? Hay también diferencias, lo comentabas, ¿no? En el Consell de la República. Bueno, el Consell de la República ha dado como mínimo los mismos frutos que la mesa de negociación, es decir, ninguno, pero además es un organismo que no tiene ninguna representatividad institucional, podríamos decir. De hecho, es una asociación privada que en el caso de Esquerra y la CUP consideran que está básicamente al servicio de Carles Puigdemont, ¿no? Para entendernos, Esquerra Republicana habla del presidente Puigdemont. En cambio, Junts normalmente habla del presidente legítimo, el presidente Puigdemont. O sea, la figura de Puigdemont no es vista y su función no es vista del mismo modo por la parte de Esquerra que por la parte de Junts. Y me parece, en el discurso antes citabas, el discurso aragonés, fue muy llamativo como cuando habló de las tutelas. No estaba Puigdemont delante, pero era un mensaje dirigido a Puigdemont, porque continúa teniendo un ascendente importante y porque hay mucho votante que tiene como referente a Puigdemont, ¿no? Y luego cuando hablaba de los componentes personales no hay que mirar permanentemente al pasado, pero sí que explican algunas de las cosas que están pasando. De entrada, por ejemplo, la interpretación que hacen unos y otros de qué representó el 1 de octubre es distinta. O es distinta la percepción que tienen algunos dirigentes de Junts que están en la cárcel de otros dirigentes de Junts que están fuera. Es distinta la perspectiva que tiene Oriol Junqueras de la que tiene, por ejemplo, el propio Puigdemont, pero también otros dirigentes de Junts. Y luego ahí hay conversaciones pendientes, como si fuese una serie, ¿no? Hay conversaciones pendientes que no sé si solucionarían el problema, pero que no se han tenido. Es decir, hemos leído pues, las memorias de Puigdemont o algunos artículos de Junqueras o incluso algún libro de Junqueras donde se continúan reprochando cosas a estas alturas, ¿no? Entonces, ¿eso explica que no había un acuerdo? No. ¿Eso dificulta el acuerdo? Evidentemente que sí. Claro, Sí, es que gobierno, David. ¿para qué? Al independentismo se le había pedido un ejercicio de autocrítica y la ha hecho, pero ahora está ante el más difícil todavía, que es maridar dos estrategias cuando una de las dos se ha impuesto, pero se ha impuesto por poco, porque Junts ve la distancia de un escaño como un rotundo desempate en el fondo.
Y este choque de Esquerra denostando lo que llama el independentismo mágico, Junts denostando lo que llama el pactismo mágico, al final donde se plasma con crudezas en el Congreso cada semana. Junts asume que es segundo, que debe comprar la mesa de diálogo a regañadientes, que debe comprar el liderazgo de Pere Aragonès, pero también pide sintonizar el Consell per la República con la Plaça Sant Jaume, con Lledoners, y sintonizar esto es un reto y también fijar plazos. ¿Hasta cuándo dar vida a una mesa de diálogo que se prometió mensual pero no se reúne desde el 26 de febrero? Y aquí la unidad de acción en Madrid es claro, lo comentabais ahora, perfilar una mínima unidad. Lo que pasa es que la desproporción es que Esquerra cuenta con 13 diputados y Junts con 4. Y claro, ¿se pueden permitir gobernar juntos y votar diferente cada semana en el Congreso en asuntos clave como el estado de alarma, la ley de educación o ley CELA, unos presupuestos estatales? Y apuntabais el horizonte del 2023 de la moción de confianza de la CUP. Claro, ahí el reto ya será mayúsculo, ahí puede coincidir con unas elecciones estatales. El reto ya no sería una ley concreta, sino ¿qué se hace? ¿Se inviste a un presidente español después de esas elecciones o no? Llegar a eso sin un mínimo acuerdo y perfilar una mínima unidad de acción se hace difícil. Luis. Algunas anotaciones que tengo. Yo creo que más allá de las cuestiones personales, que yo las desconozco, pero al menos desde una perspectiva de lo que se ve, no de lo que no se ve, la estrategia de Junts y Esquerra es distinta, porque Esquerra sí que ha aceptado jugar en ciertas lógicas más de carácter autonómico. Es verdad que si miramos el pacto con la CUP, sí que hay elementos de ruptura importantes, ¿no? En caso de fracaso de la mesa de negociadora, aunque estén de carácter ambiguo. Pero sí que se acepta en cierto modo que estos eran unas elecciones autonómicas y que se debe investir a un presidente autonómico. ¿De acuerdo? Sin embargo, el caso de Junts no. El caso de Junts es muy particular y yo creo que es por eso que es difícil, en parte, llegar a alcanzar un acuerdo, porque Junts lo que quiere es trascender las instituciones autonómicas, incluso en esta negociación. El hecho de que se quiera externalizar parte del gobierno a una institución que no es elegida, que no es electa, o al menos cuyo mandato de legitimidad no proviene de estas elecciones que se realizaron en febrero, si provienen del 1 de octubre o provienen de las elecciones autonómicas de hace años, como es al Consell de la República y Carles Puigdemont, la presidenta de l'exili. El hecho de que se esté pidiendo que esta institución, que no está en el Estatuto de Autonomía, que no está en la Constitución española, que no goza de una legitimidad directa de las elecciones que tuvieron lugar en febrero, eso ya es un elemento que genera estrés, que pone estrés en la negociación, porque en cierto modo es algo altamente irregular. Yo entiendo, y además esto desde cualquier sitio menos en Cataluña se puede entender, el hecho de que un partido político quiera minar las instituciones democráticas proponiendo que tenga poder una institución que no está sujeta a rendición de cuentas, sería percibido como muy grave. Y si no se percibe como muy grave en Cataluña es porque hay ese choque de legitimidades, ¿no? Hay ese choque de narrativas de que en realidad se obligaron a hacer unas elecciones autonómicas por un 155 y que por tanto tenemos que recuperar la legitimidad anterior a ese 155. Es decir, en Cataluña evidentemente hay ese choque de legitimidades que hace entender esta cuestión. Y el segundo elemento es incluir una estrategia común en el Congreso de los Diputados. Cuando hay un gobierno de coalición, se pide que haya una estrategia común en el legislativo, digamos, en el cual está sujeto a la confianza ese gobierno, en este caso sería el Parlamento de Cataluña. Pedir que haya una estrategia conjunta en otro nivel es de nuevo trascender la lógica autonómica. Lo que está diciendo Junts es, no nos sirven las instituciones autonómicas, queremos un Consell de la República y además queremos que la estrategia trascienda el que seamos un grupo cohesionado y monolítico en el Parlamento que tiene sentido. Tenemos que ir al Congreso de los Diputados, que es donde hay el poder. Claro, todo esto genera una situación de estrés a una Esquerra Republicana que no está en esta línea de romper las lógicas de instituciones autonómicas, ¿no? Y yo creo que en parte hay un problema ahí de este tipo, de búsquedas de legitimidades. Una Esquerra busca la legitimidad en las elecciones que hubieron en febrero y Junts per Catalunya parece que esté buscando la legitimidad en otro sitio, pero no en estas elecciones. Podríamos ir a una especie de repartición incluso de tempos, en 2 años de una cosa, 2 años de otra, de un poco un frente autonómico, para ir
para ir sacando o tirando adelante temas importantes de país, como puede ser el económico, el sanitario, el hacer frente al COVID, y la hoja de ruta, digamos, independentista, que sería, digamos, otra pata. Y entonces buscar un equilibrio entre a ver también cómo reacciona Madrid, y entonces vamos viendo, vamos apretando pisando el acelerador a partir de media legislatura. No sé cómo está esto, cómo nos podemos encontrar en este tema. Bueno, en parte esto es lo que está en el acuerdo de la CUP y que decías tú, Neus, ¿no? Esta especie mixta de compromiso, ¿no? Sí, cuando hablamos de las estrategias, ¿no? Estamos centrándolo evidentemente en los dos negociadores para formar el gobierno, ¿no? Junts, Esquerra, Esquerra, Junts, pero luego con la mirada estamos hablando a mucha gente que nos ve desde Madrid o de otros puntos de España. Una de las estrategias claras es cómo evoluciona la negociación para intentar buscar, canalizar de alguna manera algún tipo de solución, que evidentemente no puede ser una solución única ni mágica, pero sí que ayude un poco a intentar avanzar, ¿no? En esta resolución. A mí me gusta mucho una expresión que utilizó, creo que fue Antonio Puigvert en La Vanguardia hace un tiempo, ¿no? Y que se le ha escuchado incluso a algún ministro del gobierno, ¿no? De hay que dar ibuprofeno. Bueno, el ibuprofeno desinflama, pero no cura. Entonces, de entrada tenemos que ver también la predisposición del gobierno central a concretar de alguna manera posibles soluciones, ¿no? Veremos qué pasa con los indultos. Mientras haya políticos en la cárcel es muy complicado poder avanzar, porque es evidente que es un problema. Y por lo tanto, veremos cómo se llega a la cuestión de confianza en función de cómo se haya evolucionado también no solo en la mesa de negociación, que ya sabemos que al final muchas de estas negociaciones no están en esa mesa, sino que están en reuniones paralelas, pero sí se puede ir concretando de alguna manera la estrategia de no hacer lo mismo que hacía Rajoy, pero con mejores palabras, para resumirlo, ¿no? Y ahí pues ya no depende solo de Esquerra o solo de Junts, sino también de la disponibilidad que tenga el gobierno de Sánchez, de sus propias alianzas en el Congreso, de si las tensiones entre el PSOE y Podemos respecto a cuál debe ser la estrategia en Cataluña, pues aminoran o no. Está pendiente la reforma del Código Penal, que tenía que estar, se nos dijo, por parte del gobierno en el mes de diciembre, y todavía no hay nada. Quiero decir que una parte del foco catalán sigue estando en Madrid. Todo lo que sirva para avanzar será oxígeno para Esquerra, para entendernos. Todo lo que sea mantener un cierto bloqueo, aunque sea con buenas palabras, pues es oxígeno para Junts. De ahí que creo que por eso ambos están tan bloqueados respecto a lo que tiene que ser la estrategia en Madrid, que como decía Luis, pues es un poco extraño, porque al final donde tienes que tener una unidad de acción es en el gobierno que compartes y no en otra cámara legislativa, pero es cierto que es uno de los bloqueos, y precisamente por eso, porque lo ven distinto, y además hay un tercer actor, que en este caso es el gobierno central, bueno, que va encadenando campañas electorales también, como vemos ahora, ¿no? Claro, es que compartir aventura en un gobierno de coalición y con obediencia al Parlamento, como decíais, lo que pasa es que el gobierno de Pedro Sánchez también, por su propia dinámica, abusa del decreto ley, y entonces te obliga a retratarte cada semana en el Congreso. ¿Y hasta qué punto compartir aventura en Cataluña puede ir combinado con discrepar habitualmente en el Congreso y en cuestiones clave? Hemos hablado antes de leyes de futuro, pero apuntabais ahora, ¿no? En el horizonte está la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición. ¿Qué hacen Junts y Esquerra si comparten gobierno? ¿Se implican en esa negociación? ¿Se ponen de perfil? ¿Entran al detalle de contribuir con enmiendas sabiendo que eso afecta directamente a sus presos y exiliados? Es este punto y habrá otros frentes más sociales, la ley de vivienda
Y en este sentido una cosa es Junts dentro del gobierno compartiendo coalición con Esquerra y otra sería Junts desde fuera, porque entonces ya el horizonte de mantener una mínima unidad de acción en el Congreso sí que se antojaría un poco imposible, porque Junts compartiendo aquí negociación para unos réditos que no capitalizaría más que Esquerra en un gobierno, aún dificultaría más. Hasta ahora el único frente aquí de unidad ha sido la ley de amnistía y se ha estrellado contra la mesa del Congreso de los Diputados con el amparo intelectual de los letrados del Congreso. La unidad ha sido todo esto. Luis. Sí, a ver, en España ha sido muy común que se utilice, digamos, apoyos entre arenas. Es decir, que un partido mayoritario en una comunidad autónoma pida apoyo en esa comunidad autónoma a cambio del Congreso de los Diputados. Y que, por tanto, digamos que tú eres un partido que goza de estabilidad en la autonomía porque estás ofreciendo estabilidad a nivel nacional. Es decir, eso de mezclar las arenas políticas, eso se ha utilizado mucho para garantizar estabilidades cruzadas. Es decir, el minoritario en el Congreso de los Diputados apoya al mayoritario del Congreso y el mayoritario del Congreso, que es minoritario en la autonomía, apoya viceversa. ¿De acuerdo? Pero no, sí que es normal ver este juego. Lo que no es tan normal es ver que un acuerdo en una autonomía trascienda y se traslade a la comunidad autónoma cuando la estabilidad parlamentaria, al Congreso de los Diputados, cuando la estabilidad en el Congreso no depende de eso. La única explicación es que la estrategia de Junts es quebrar, digamos, el modelo actual, ¿no? Es el modelo autonómico actual no es el que se desea, las instituciones que hay no son las que se quieren y, por tanto, si tu agenda, digamos, tu plan de gobierno en la autonomía es romper con las instituciones vigentes, obviamente luego sí que tiene sentido tener una coordinación en el gobierno central, porque en el Congreso de los Diputados, porque es ahí donde se dirimen estas cuestiones, no en la autonomía. Por todo eso es cierto que genera dificultades. Sobre el hecho de que Esquerra Republicana juegue a una lógica ya más autonomista, como decía, pero es verdad que con el pacto con la CUP se ve que no se descarta la ruptura y ahí está ese referéndum si fracasara la mesa. A mí lo que me da la sensación es que puede congelar la política catalana unos cuantos años más. Porque se suele oír, o yo lo voy oyendo en algunas tertulias, o os leo a vosotros en algunos medios de comunicación, que sí que se dice, bueno, la mayoría parlamentaria en Cataluña puede empezar siendo esta, la de Junts, CUP y Esquerra, pero puede viajar, puede cambiar, puede haber mayorías parlamentarias alternativas que pasarán por pactos con la izquierda, ¿no? A mí me da la sensación de que mientras la CUP y Junts anclen a Esquerra Republicana a agendas de ruptura, aunque sean hipotéticas o sean a medio plazo, eso congela ese escenario de bloques identitarios en Cataluña que siguen tan fuertes como seguían en 2017, al menos en términos de opinión pública, en términos de comportamiento electoral, ¿no? Y que, por lo tanto, el hecho de que tener un pacto así con la CUP te aleja muchísimo o te ancla muchísimo de mayorías alternativas. Y eso a Junts le puede interesar. Junts, si sabe que Esquerra Republicana puede tener potenciales socios alternativos, lo que le puede interesar también es atarlo. Es decir, mira, vamos a tener una agenda aquí clara porque tú no vayas a poder tener una geometría variable y dependas de mí durante toda la legislatura, no solo en la investidura. Exacto. Yo creo que, yendo a este tema, uno de los hombres clave, la clau de volta en estas negociaciones es Jordi Sánchez, lo ha apuntado en una entrevista en La Vanguardia hace unas semanas, que daba ahí unas pautas muy claras, ¿no? De la posibilidad que ellos apoyaran un gobierno, incluso fuera no estando en el gobierno. Entonces ahí abre un pulso que no sé si se puede aguantar o no, si Esquerra lo va a aguantar o no, si el propio Junts lo va a aguantar o no, quién está a favor, quién está en contra, hay mucho, no lo habéis apuntado en algún momento, eso chirría por todas partes, pero podría llegar a materializarse. Este es un gobierno minoritario de Esquerra. Neus, tú que estás más en el Parlamento, más sobre el terreno, primero, luego hablamos
A ver, los tres. A ver, poderse materializarse podría, pero sería una agonía permanente para Esquerra en el Parlamento, porque de entrada, antes citaba el hecho de que haya gente en la cárcel, porque eso dificulta mucho cualquier tipo de acuerdo con el PSC. Una cosa es que puede haber votaciones en el Parlamento en las que coincidan, evidentemente, y desde el punto de vista, podríamos decir, de catecismo económico, es cierto que pueden estar más cerca en algunas votaciones, por ejemplo, de tributos, pues con el PSC y los comuns, como se demostró en la última negociación de los presupuestos, que recordad que los comuns apoyaron los presupuestos que había redactado Esquerra Republicana y con algunos rifirrafes precisamente por el tema de impuestos con Junts. Una cosa es eso y otra cosa es que pueda haber una garantía de estabilidad permanente por parte del PSC desde fuera. Fijaros que Salvador Illa en algunos discursos, más allá del tono, que es un tono exquisito, como lo era también cuando era ministro, pero en algunas de las cosas que está diciendo es muy duro con Esquerra Republicana y por supuesto también con Junts, ¿no? Pensad que una gran parte del votante de Ciudadanos ha vuelto a casa, ha vuelto al PSC. Y por lo tanto, eso también se está notando, creo, en algunos de los discursos que hemos escuchado ya a Salvador Illa. Yo veo, no digo que como último plan para Esquerra pueda intentar este gobierno en minoría y ir buscando esa aritmética en función de las votaciones, ¿no? Pero creo que sería para Pere Aragonés y para su grupo sería sufrir mucho, porque contad que son 34. David, como... Sí, no, lo que comentabas, hemos escuchado esta tentación de un sector de Junts, ¿no? De Jordi Sánchez, de quedarse en la oposición, que Esquerra reciben sin saber si es una amenaza real o un farol, pero también escuchamos a la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, hablar de vocación de gobierno. Quizá Junts no tiene todo el gen convergente, pero retiene, parece, esa vocación de gobierno, al menos en un sector. Y yo lo que me pregunto es si esta apuesta por quedarte desde la oposición, si esto es asumir que quien vaya al gobierno va a quemarse. Y no está escrito tampoco que quien vaya ahora al gobierno sea para quemarse. Hay una crisis sanitaria, se suma una crisis económica, como en el año 2019, pero ahora ya el dogma ya no es austeridad sí o sí. Habrá un fondo de ayudas keynesiano de 140.000 millones a repartir. Veremos cómo se reparte por comunidades, cómo se concreta esto. Pero no está escrito que la Generalitat esté condenada a hacer 4 presupuestos seguidos de recortes. Ahora el consenso es que hay que ser expansivo en el gasto, que no hay que deprimir la inversión. Los fondos europeos serán el tonificante posiblemente de una recuperación al ritmo de las vacunas. Y ser oposición desgasta y sobre todo si no tienes la seguridad del que has elevado al gobierno se vaya a quemar necesariamente. Y una cosa es infligir la herida de no investir a la primera, eso ya está hecho. La otra es sostener la herida durante 4 años. No... Había la herida esta de la no investidura a distancia de Carles Puigdemont. Esto se ha devuelto con el golpe de Junts de dejar a Pere Aragonés como el presidenciable con menos votos en una investidura desde el año 80. Pero de aquí a sostener las heridas abiertas y mantener este intercambio de heridas durante 4 años, no sé si sería viable. Sí, bueno, yo simpatizo con lo que se ha aportado y lo pondría desde otra óptica, por lo mismo que decís. ¿Qué buscan los partidos políticos? Los partidos políticos buscan maximizar votos, maximizar poder y maximizar políticas. ¿De acuerdo? Eso es lo que buscan. En una negociación buscan, o en su estrategia, lo que buscan es eso, más votos, más poder, tocar más poder y hacer más políticas o influir más en las políticas públicas que se realizan. ¿De acuerdo? Si Junts dice, no queremos, a pesar del enorme peso que tienen y por tanto, de la enorme capacidad que tendrían en una negociación de conseguir cotas de poder muy altas, si renuncian a eso, es que están renunciando a maximizar poder. Seguramente no estar en el gobierno también te limita a maximizar políticas.
Porque tu capacidad digamos, de configurar las políticas públicas que hay en Cataluña estando dentro del Ejecutivo es mucho mayor porque tienen mucho peso, tendrían el 50% del gobierno. Por lo tanto, lo único que nos queda es que esto es un cálculo electoral. El hecho de no entrar en el gobierno se reduce a un cálculo electoral, porque no van a conseguir maximizar las otras dos cuestiones. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente es tan rentable no estar en el gobierno? Hombre, sabemos que los socios minoritarios suelen sufrir en los gobiernos. En este caso no sería tan socio minoritario, pero bueno, sí, no tendrían la presidencia de la Generalitat. También sabemos que en contextos de crisis económica desgastan los gobiernos, pero también, como he iniciado en este encuentro, no estamos viendo que esto ocurra, ¿no? Y como estábamos justo comentándolo ahora, no está tan claro que el desgaste en el gobierno ahora sea tan grande como hace una década atrás, ¿no? Pero en todo caso, la pregunta que nos vamos a tener que hacer es realmente si Junts prefiere esa potencial expectativa de cálculo electoral, de estar fuera, ganar votos, estando en una situación donde la pugna en ese espacio electoral aún no está resuelta, y decir, bueno, como hay alta inestabilidad en ese espacio, a lo mejor si nos quedamos fuera, hacemos un paso atrás, perdemos toda capacidad de poder, limitamos nuestra capacidad de políticas algo, pero damos una segunda oportunidad a que nuestra formación Junts vuelva a ser la primera fuerza en el espacio de la izquierda. Que esto pueda ocurrir o no, eso no está tan claro. Pero en todo caso, yo solo puede interpretarse desde una perspectiva de cálculo electoral y de sensación de que el espacio del independentismo no está cerrado como a veces las encuestas parecían augurar, ¿no? Que estaba cerrado totalmente, que Esquerra Republicana en algún momento se iba a imponer, eso no lo estamos viendo, y como la competición está abierta, podemos acabar teniendo, yo no me parecería tan mala estrategia para Junts, un gobierno monocolor de Esquerra Republicana, poco duradero, no duraría 4 años, sabemos que los gobiernos minoritarios suelen durar mucho menos de 4 años, y la esperanza de vida de estos gobiernos es incluso de la mitad, y entre medias buscar la erosión de Esquerra Republicana desde el exterior, ¿no? desde la oposición. Pero ahí digamos que tendría mucho coste y el debate interno que hay en Junts en este momento es duro entre sectores. Por ejemplo, el sector institucional que reivindica que es el sector más postconvergente, que reivindica que son un partido de gobierno que ya han estado en la oposición, ya saben lo que es estar en la oposición, las travesías del desierto de Artur Mas en los 2 mandatos del tripartito, y saben lo duro que es estar en la oposición, aunque luego pueden haber recuperado el poder. Entonces, esa pugna, esa batalla, ¿creéis por dónde está el fiel de la balanza, Neus? Mira, yo de entrada creo que hemos asistido ya a un primer desempate, y es que cuando Laura Borràs decide irse al Parlamento, ella misma explica que sus palabras son que lo hace para tener mayor libertad. Por lo tanto, una parte de su batalla, podríamos decir, Junts, o un sector de Junts, el más afín al expresidente Torra, como es el caso de la propia Laura Borràs, quiere jugarlo en el Parlamento. Ahí vamos a asistir seguramente a algunos episodios complicados. Sabéis que ella está imputada, que según el reglamento del Parlamento, si se abre juicio oral a un diputado por un presunto caso de corrupción, está obligado a abandonar el escaño. Ella entiende que ha sido víctima de guerra sucia y que no hay ningún caso de corrupción, y veremos qué pasa. Por lo tanto, ahí ya en la temporada próxima estén atentos a las pantallas del Parlamento, porque ahí puede haber movida, y veremos qué hace Esquerra, porque Esquerra Republicana, recordad que Junqueras dijo que Laura Borràs nunca sería una candidata de Esquerra, pero la votaron para estar en el Parlamento por este juego de equilibrios y de alianzas para constituir el gobierno, ¿no? Por lo tanto, Laura Borràs ha decidido, que era la candidata, recordad, que va a hacer política desde el Parlamento. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una buena noticia, en teoría, para Pere Aragonès, porque siempre será más fácil que se pueda entender si hay un gobierno de coalición
El Sartadi, que es uno de los nombres fuertes que podría estar ocupando la cartera de una vicepresidencia económica, con la que ya compartieron gobierno y se llevaron bien, y por lo tanto es más fácil que no haya fricciones permanentes. ¿Qué pasa en Junts? En Junts yo creo que son como mínimo 3 familias ahora mismo. El sector, podríamos decir, de los exconsellers, estos que tendrían más el ADN convergente, estamos hablando pues de Jordi Turull, de Calvet, de gente que algunos están en la cárcel, otros fuera, pero que ya muchos de ellos ocuparon cargos institucionales con el gobierno de Artur Mas y tienen muy claro la importancia de estar en un gobierno. Hay el sector Puigdemont, ¿no? Que podría estar, por ejemplo, pues Míriam Nogueras, que la conocéis ahí en el Congreso, y otros dirigentes. Y luego está el sector que podría ser Puigdemont, pero es más Torra, que es el caso que citaba de Laura Borràs. Bueno, pues estos 3 son los que tienen que intentar ponerse de acuerdo para luego plantear la propuesta que quieran hacerle a Esquerra Republicana. Pero sí creo que, fijaros que en la anterior legislatura, entre los departamentos no hubo fricciones, evidentemente, pero sobre todo lo que hubo fue muchas fricciones entre la presidencia, entre Quim Torra y departamentos y consellerías, algunas del propio Junts, por ejemplo, Interior. Recordad las broncas que tuvo el presidente Torra con consellers de Interior, porque entendía que la gestión pues, tenía que ser distinta. Y también con sanidad, con salud. Pero creo que una vez están en el gobierno, seguramente por la responsabilidad institucional, el ruido se traslada muchas veces más fuera que en las reuniones del Ejecutivo, ¿no? Y eso lo vimos en la pasada legislatura. Pero uno de los elementos que provocó más tensiones permanentes no fue tanto entre Esquerra y Junts muchas veces, sino entre la figura del presidente Torra y su concepción de lo que tenía que ser el gobierno y la presidencia y departamentos que incluso eran de su propio partido. David, como... Oye, y eso en un momento en que las relaciones personales, por ejemplo, en el Congreso entre los 2 espacios no están ni en su peor momento, ni mucho menos, que ha habido momentos de auténtica fricción. No lo sé. En el fondo, también hay un componente que puede conducir al éxito o a la frustración y que está latente, que es ¿qué mejor coyuntura que la actual va a tener el independentismo? Es imposible. O sea, tener un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos en Madrid, que en este escenario de polarización extrema depende cada vez más de los escaños independentistas, con una fuerza de 23 escaños si se quiere hacer valer, 13 de Esquerra, 4 de Junts, 4 del PDeCAT, 2 de la CUP. ¿Qué mejor escenario que este? O sea, todo lo que no se consiga, todo el rédito que no le saques a esta coyuntura, en el fondo hay la legítima duda de qué escenario vamos a tener mejor que este. Y yo creo que esto también contamina un poco todo a la hora de vender una hoja de ruta compartida. Sí, a mí me gustaría añadir el papel del Partido Socialista. Porque en la última década, incluso década y media, el Partido Socialista ha sido un partido muy temeroso a entrar en el debate territorial. Sí que lo ha hecho en alguna... Zapatero lo hizo, fue muy costoso en términos de crédito político del Partido Socialista en una parte muy importante del territorio español, y desde entonces yo creo que aprendieron a que cuando las cuestiones pivotaban en torno a las cuestiones de carácter nacionalista, el Partido Socialista tenía todas las de perder. Tenías de perder porque era algo que, para decirlo, la mayoría de ciudadanos se acercaban casi más a los postulados del Partido Popular que a los postulados del Partido Socialista. Si no todos los ciudadanos, sí que un pool de votantes más moderados de centro, que en esta cuestión nacionalista están más cerca de otras opciones políticas que del Partido Socialista. Y el Partido Socialista, en esta lógica de cada vez que hablamos de esta cuestión, acabamos saliendo perjudicados. Les ata de manos. Acaban convirtiendo al Partido Popular en un actor con poder de veto. Mi duda es si el Partido Socialista va a cambiar de forma de ver las cuestiones.
de forma de ver el papel que tiene el nacionalismo en la política española. Porque es verdad que el Partido Socialista sufre cuando habla de estas cuestiones porque muchos votantes más en el centro se le va. Pero también es verdad que maximiza sus opciones de configurar mayorías parlamentarias, porque si algo no ha cambiado en la política española, solo cambió en abril de 2019, es la necesidad de tener a los partidos nacionalistas en la conformación de mayorías cuando no tienes una mayoría absoluta. Y en las mayorías absolutas de momento aún estamos un poco lejos de ellas, ¿no? Por lo tanto, los partidos de carácter nacionalista seguirán siendo los partidos bisagra. Claro, el Partido Popular puede eliminar a Ciudadanos, puede mejorar en sus perspectivas de voto, incluso podría ser primera fuerza política en España. Pero si necesita, en la conformación de mayorías no son claras, es decir, PP y Vox no consiguen una mayoría clara, Unidas Podemos y Partido Socialista no consiguen una mayoría parlamentaria, siempre habrá ese colchón, como siempre ha habido en España cuando no había mayoría absoluta, de los partidos nacionalistas. Y cuando esto ocurra, esto puede ser una parte de bloqueo a gobiernos del Partido Popular que claramente están mucho más distanciados. Por lo tanto, el hecho de simpatizar con cierta agenda de Esquerra Republicana, esto lo que te puede permitir es tener una ventaja competitiva muy grande a pesar de no ser incluso la primera fuerza política a nivel nacional. Es decir, paradójicamente te puede costar votos, pero te puede aumentar las probabilidades de gobernar. Y esa estrategia yo creo que, no sé si la tienen digerida o no la van a digerir, pero yo creo que es una vía al menos interesante, sobre todo cuando se ve la agenda de Esquerra Republicana, que es un actor que ha apostado por una visión algo más pragmática, algo más posibilista, y que seguramente es el partido, con él y el PNV son suficientes, no te hace falta Junts per Catalunya ni a la CUP en esas aritméticas en el Congreso de los Diputados. Es por eso que la unidad de acción ahí entre Junts y Esquerra no solo quita libertad a Esquerra, sino puede generar una fuente de inestabilidad política en España de primer orden. Hay coincidencia en que Esquerra hace de CIU ahora en el Congreso de los Diputados, ¿no? Se nos va acabando el tiempo, nos quedan 5 de la hora y alguno más de que nos dé el bar de descuento. Y ya que hemos entrado, Luis ha entrado en Madrid, vamos a dejar muchos temas igual, la estructura de gobierno y todo, pues ya seguro que habrá otro ciclo, otra charla que Gorka organice para ver cómo ha quedado finalmente, quién tiene los fondos europeos, quién no los controla. Pero ya que estamos en el tema de Madrid, que es lo que ha introducido de la política, dónde está el PSOE, cuál es esta. Todo, por ejemplo, ahora el 4M, las elecciones de Madrid, que es de lo que casi se habla más, pero muy en clave nacional, muy en clave nacional española, de elecciones intermedias, de medio mandato, de mi mandato, que dicen los franceses. Todo va un poco entrelazado, ¿no? Por ejemplo, vamos a esperar ahora, antes del 4M no habrá ningún movimiento. Los indultos ya veremos si después los gabinetes, los estrategas, los spin doctors, los Iván Redondos, los Miguel Ángel Rodríguez, estos que influís tanto, Luis, en estos momentos, que mandáis tanto en España, en Cataluña también, porque yo no los conozco tantos, pero también habrá, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo creéis que puede haber algún nexo, alguna relación? A ver qué pasa el 4M, a ver cómo va todo para que el PSOE mueva pieza, convoque la mesa, le dé algo de aire a Esquerra para que vaya moviendo. ¿Dónde empezamos? Con Luis, va, que tú eres del ramo de los spins. Bueno, yo hago más sociología política que comunicación política, pero en todo caso, yo creo que sí que es verdad que estas elecciones en Madrid abren un nuevo ciclo potencialmente abren un nuevo ciclo en la política española. Y digo esto en particular porque un elemento que no estaba resuelto en España aún era la batalla en el espacio de la derecha, en el que había 3 partidos y veíamos que había ya un partido que era particularmente débil, que era Ciudadanos. Si Ciudadanos realmente se cumplen los pronósticos de las encuestas, es verdad que algunos lo incluyen y en el Español creo que justo hoy lo incluían por encima del 5% y por tanto dentro de la Cámara, pero en su gran mayoría lo excluyen de la Cámara. Si Ciudadanos queda fuera de la Cámara, de la Asamblea de Madrid, y eso precipita aún más el colapso organizacional del partido,
y tenemos una competición ya a dos, una competición, digamos, en la derecha a dos, yo creo que eso te cambia el panorama político, no solo en la derecha, sino en general en la política española, porque de golpe esto nos va a reforzar aún más la política de bloques, que ya la estamos viendo. Una política en que en la mente del ciudadano español existen dos bloques, la izquierda, la derecha, y que por tanto los pactos que va a haber en este nuevo ciclo electoral, tanto autonómico como en las elecciones generales, lo que nos tenemos que preguntar es si gana el bloque de la derecha, es decir, PP más Vox, o el bloque de la izquierda, ¿no? Si esto ocurre, claro, el Partido Socialista puede sentirse mucho más libre de jugar en cierta intensidad esta estrategia que hablaba antes, ¿no? Ante una política de bloques, ante la inexistencia de un Ciudadanos que te puede ayudar a configurar mayorías, si Ciudadanos está excluido, ese partido bisagra está excluido, y por tanto el único partido bisagra posible son los partidos nacionalistas, PNV y Esquerra Republicana, entonces eso te hace que el Partido Socialista, desde una perspectiva de maximizar las opciones de gobernar, pues acabe simpatizando más con la agenda digamos, de Esquerra Republicana, dentro de unos márgenes, porque obviamente el Partido Socialista puede moverse, pero el margen de maniobra obviamente es limitado, no solo por las rebeliones internas que podría tener desde las agrupaciones territoriales, sino porque, a ver, tú puedes sufrir un desgaste, pero obviamente si tú vas a convocar un referéndum sobre la independencia, el desgaste puede ser incluso mayor de las opciones que te da tener una negociación o una fluidez con Esquerra Republicana. Pero sí que puede, yo creo que acercar el Partido Socialista a Esquerra Republicana el hecho de que Ciudadanos esté fuera de la ecuación. David, lo típico. ¿Qué diuen a Madrid? Bueno, compartiendo un poco ya lo que ha apuntado Lluís, por añadir algún detalle, a mí lo del 4 de mayo, en primer lugar, creo que hay que destacar que supone la pérdida de la voz más empática que tenían los presos y los exiliados en el Consejo de Ministros, que era Pablo Iglesias. Nunca volverán a tener un vicepresidente tan receptivo y que se la juegue tanto, incluso al precio de arriesgar su impopularidad. Su frase de Puigdemont se ha jodido a la vida para siempre, en el fondo, y que diga que no ha sido por robar, sino por llevar sus ideas muy lejos. Quizás el esfuerzo más empático que han recibido los exiliados, y ya no en Podemos, sino incluso en el mundo de En Comú Podem. Y en su lugar, Yolanda Díaz, como vicepresidenta tercera, ya no ocupará ese lugar. Yolanda Díaz es la ministra mejor valorada de Podemos, es la artífice de la paz social, es apreciada a la vez por patronal y sindicatos, la inspiradora de los acuerdos del diálogo social en la subida del salario mínimo, en los ERTES. Y si es cierto el guión que apunta que Díaz puede ser la candidata a Moncloa mirando a 2022-2023, ella no arriesgará todo este capital político ya por significarse por presos y exiliados precisamente ahora, cuando no lo ha hecho nunca. Y lo que apuntabais de si puede ser un buen momento para que Sánchez reactive la agenda del reencuentro. Claro, ahora Esquerra Republicana se encuentra con una realidad que le hace sospechar. Por un lado, Sánchez denosta a Junts como asociándoles incluso a extrema derecha y a la vez distingue teóricamente a Esquerra como aliado, pero de facto en la práctica, y lo hemos visto esta semana en el Congreso, Sánchez dedica muchos momentos a Junts, incluso para hacer mofa de detalles como la identidad digital del Consell per la República. Claro, esto es visto por Esquerra como que le está regalando espacio y como que en el fondo, en lugar de mimar al socio que te ha dado la investidura, le das alas a su rival. Sienten que no están teniendo el trato que tiene, por ejemplo, el PNV. Y esto que la Fiscalía sea un azote contra los derechos penitenciarios de los presos y a la vez los asaltantes de esta casa de Blanquerna en el 2013 siempre tengan un recurso a punto para evitar la entrada en la cárcel, todo esto hace que el compromiso de Esquerra de desjudicializar la política se vaya desvaneciendo y se ponga en riesgo. Veremos si el 4 de mayo es un punto de inflexión en este sentido o Sánchez se abona un poco a este tancredismo de cualquier excusa es buena para aplazar la agenda catalana. Yo estoy de acuerdo que en estas elecciones en Madrid lo que se dirime también es el precio de los votos de Ciudadanos en el Congreso. Cuanto más baratos sean los votos del grupo de Arrimadas, pues menos capacidad de influencia para Esquerra, ¿no? Incluso se ha dado la paradoja, lo hemos visto, que también seguramente unos años atrás nos hubiese sorprendido mucho de cómo Bildu
muchas veces se ha prestado a una mayor colaboración con el gobierno de Sánchez para escándalo de muchos portadistas de algunos medios de Madrid, mientras, por ejemplo, Junts se negaba a votar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cierto que Sánchez está instalado en un tacticismo permanente que le funciona, aunque sea a lo mejor muchas veces por incomparecencia del adversario, y no sabemos si en función de ese tacticismo va a decidir dilatar todavía más algunas decisiones o pensará que es mejor ahora que dentro de un año o cuando tenga previsto hacer las elecciones. Al final los tempos los puedes acotar a tu medida, pero hay un momento que ya no. Es decir, habrá un momento en que sobre los indultos deberá posicionarse, o sobre la reforma del Código Penal, que aquí sí que puede jugar más él porque al final es una decisión suya, pero bueno, si no cumple el compromiso, pues también tendrá que explicar por qué. Y luego sobre el resultado de Madrid, me parece interesante también a efectos globales en el resto de España de si Ayuso consigue ser presidenta, qué capacidad de influencia en la estrategia que pueda tener el PP, por ejemplo, puede tener en otros territorios. Yo soy de las que creo que el modelo Ayuso es un modelo que sirve para Madrid, pero que no sirve para otras comunidades, como se ha demostrado no solo en la gestión sanitaria, sino en la gestión, por ejemplo, de los tributos, de los impuestos. Pero será interesante porque de cómo le vaya a Ayuso puede derivarse cómo le vaya a Casado y por lo tanto cómo le vaya a la derecha, no solo en Madrid, sino en el resto de España. Esto ya sería para otro debate, Josep, pero sí creo que es interesante que no tiene solo, el epicentro es Madrid, pero es un movimiento que en función del resultado puede ir más allá, evidente. Bueno, vamos a acabar, pero a ver, estamos en el tic-tac a ver, de cara al 26 de mayo, nos quedan todavía unas semanas. ¿Hay alguna otra fórmula posible? O sea, el Partido Socialista, Illa, reclaman, él ganó las elecciones, pero tampoco no hace movimientos. Desde En Comú Podem le piden, oye, muévete, llama, haz alguna cosa. ¿Vosotros creéis? En la política catalana se ha instalado aquello de la jugada mestra. ¿Veis alguna jugada mestra para acabar? ¿Que algún conejo la chistera, alguna posibilidad, algo, o está todo muy acotado? Yo creo que las mayorías en Cataluña son claras. De hecho, yo fui muy crítico con la actitud de Salvador Illa de no asumir la situación, ¿no? De no asumir que a pesar de ser el primer partido en votos y en escaños, no eres la opción política que está llamada a gobernar, porque claramente la política de bloques nacionales en Cataluña pues es la que es, ¿no? Y me recordaba un poco a ese sentir frustrado que tuvo Maragall cuando ganó elecciones y no pudo gobernar, ¿no? Que, en fin, tú puedes decir, me voy a presentar a la investidura, voy a formar mayorías alternativas, pero en fin, la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Y en algún momento u otro tendrás que acabar admitiendo que no es así. Se criticaba mucho a Inés Arrimadas que hiciera lo contrario. No fue proactiva y eso le desgastó. Eso no es cierto, no le desgastó el hecho de que no fuera proactiva. El desgaste de Ciudadanos fue posterior a todo esto. Simplemente Arrimadas asumió ese principio de realidad de yo he tenido unos buenos resultados electorales, pero no estoy llamada a gobernar porque no tengo los apoyos suficientes y estamos en una democracia parlamentaria. Y ella yo creo que no lo asumió al principio, o la estrategia era de fingir que la lógica parlamentaria no existía. Poco a poco lo ha ido aparcando, como era lógico, porque no había otra, porque la presidenta del Parlamento no iba a permitir que se presentara, y yo no creo que este movimiento nos lleve a ninguna parte. No creo que por lo tanto haya una jugada maestra por parte del Partido Socialista que lo mueva todo y ponga todo patas arriba, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viendo las negociaciones que estamos viendo hasta ahora, hasta el bloqueo final o hasta un acuerdo final. Como queda grabado, nos lo podrán reprochar si acaba pasando, pero yo creo que ella ahora, no sé si dentro de un año, 2, 3, 4, pero ahora no tiene opciones de ser presidente. Y la única cosa extraña que podríamos ver, y creo que no veremos, es que el PSC decidiese dejar pasar
a Pere Aragonès, es decir, se abstuviese, ¿no? Y se abstuviese también Junts y por lo tanto le dejasen gobernar y ahí te las apañes. Han dicho que no lo harán y creo que no lo van a hacer. Con lo cual estoy con Lluís. No sé lo que tardarán, pero la fórmula será la que se está negociando. Asumimos el peso de la grabación, que quedará ya para si llega el caso. Pero si hubiera un movimiento de Illa que tuviera un plan en la recámara, imagino que lo tendría embargado hasta pasadas las elecciones madrileñas, que no lo soltaría antes. Y yo lo que no dejo de preguntarme es por qué esta habilidad del PSC y d'En Comú Podem de saber presentar una abstención de Esquerra para investir a Pedro Sánchez casi como un deber moral en enero del 2020 y a la vez esto lo compaginan con enaltecer su inmovilismo en el Parlamento como si fuera una justa reciprocidad. Yo esto no encuentro tratado que lo explique y creo que no lo voy a encontrar. No sé si con vuestra ayuda, pero me sigue chirriando esta paradoja. Yo creo que la grabación resistirá cualquier embate, el embate famoso. No lo hemos podido sacar, pero bueno, ya veremos en otro momento esto del embate, este mantra. Y no sabemos si el supergurú de la Moncloa que dirige todas las campañas, la de Illa, la de también ahora la de la Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, que dirige la estrategia de Pedro Sánchez, tendrá alguna jugada maestra, que igual sí, pero lo veremos a partir del 4 de mayo. Nosotros lo que hemos hecho, y aguantará esta grabación, de que les hemos intentado aportar todos los elementos que hay en este momento, que también vale la pena decirlo, en vistas a otras negociaciones, se está retransmitiendo poco en los medios, con lo cual igual es para nosotros malo, pero igual para el país resulta interesante, pero la grabación resiste y les servirá si la rebobinan dentro de 15 días. Mira, ya decía Neus aquello, David lo otro, Lluís ya apuntaba lo otro. Por tanto, gracias, buena tarde a los tres y ya vamos a ver si habrá nuevo gobierno o no, que decía el título del ciclo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.